de Hebreos capítulo 5. Libro de Hebreos capítulo 5. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el verso 9. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitir una vez más que podamos estar delante de tu presencia. Hemos venido como un solo hombre delante de ti para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Envía, te rogamos, tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes. Seamos renovados en el espíritu de nuestra mente en cuanto a tu voluntad. Tu palabra sea, Señor, lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Toma el dominio en esta noche, Señor, de todas las cosas. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús. Y gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias por tan grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. El escritor a los Hebreos habla justamente de cómo Cristo, siendo perfeccionado, porque dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia, cómo es que Cristo, siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen al Evangelio y creen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esto tiene que ver con el crecimiento espiritual. ¿Vio cómo el Señor a nosotros nos viene llevando para que nosotros no seamos ociosos, que no busquemos al Señor, que no nos congreguemos, que no vamos a los grupos, que no cumplamos nuestro ministerio, sino que nos viene llevando para que nosotros seamos diligentes, hombres y mujeres diligentes, hermanos y hermanas diligentes, que van creciendo con el crecimiento que da Dios para que alcancen una estatura espiritual a fin de que puedan recibir las cosas que otros no la podrían entender, pero que esto, a causa del crecimiento espiritual, ellos no dudan de la palabra del Señor. ¿Vio? No dudan de lo que el Señor dice, no dudan de lo que el Espíritu habla y dice continuamente a la iglesia, sino que su crecimiento espiritual y su comprobación de que la palabra de Dios es agradable y perfecta, los va llevando siempre más allá y siempre más allá. Entonces nosotros venimos viendo justamente la necesidad que tenemos nosotros de crecer espiritualmente, es decir, de madurar espiritualmente, para que podamos nosotros conocer y recibir cosas que de otra manera no las vamos a poder recibir. Nosotros miramos este libro de Hebreo y el apóstol Pablo, él habla que tiene mucho que decir y que tiene, hermano, cosas dificultosas que explicar acerca de cómo es que Dios declaró a Jesús sumo sacerdote, pero no le puede explicar porque se han hecho tardo para oír, dice. No le puedo explicar. Nosotros miremos quiénes eran los hebreos. ¿A quiénes vino Jesús? ¿No está escrito a los suyos vino?
Entonces, ¿a quiénes vino? Vino a los judíos, vino a los hebreos. ¿A quiénes le predicó, hermano, Jesús? A los hebreos. ¿A quiénes enseñó Jesús? A los hebreos. Cuando algún gentil vino, Jesús le dijo, no es bueno darle, dice, el pan a los perrillos. Y esa mujer dijo, pero los perrillos comen de la migaja. Y dijo Jesús, bueno, porque dijiste esto, te sea hecho así. Entonces, ¿a quién vino? A los hijos perdidos de la casa de Israel. Es decir, vino a los hebreos. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron, hermano, la palabra del evangelio? Los hebreos. Primero vino a los hebreos. Usted cuando inicia, hermano, el evangelio, hasta que aparece Pablo, hermano, siempre se le predica a los hebreos, se enseña a los hebreos, hermano, a los judíos, se va a una sinagoga, se va a la otra sinagoga, a la otra sinagoga. Entonces, ¿quiénes tendrían que ser, hermano, los que más entienden, los que más saben justamente de las cosas del Señor? Los hebreos, porque eran los primeros que recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo se cumple la palabra que dice que los primeros serán postreros y que los postreros serán primeros? Pero esto no se trata de un capricho de Dios, sino que se trata de la disposición que tienen aquellos que han recibido el evangelio, hermano, en cuanto a hacer lo que Dios le manda que hagan. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la diligencia y la negligencia, porque la diligencia lo lleva a un crecimiento, lo lleva a una madurez y lo lleva a alcanzar, hermano, cosas que el negligente no la puede alcanzar. Desea y nada alcanza por negligente, por perezoso. Sin embargo, la mano del diligente es enriquecida. El que es diligente, el que quiere saber más, quiere entender más, el que ora al Señor, lee la Biblia, se congrega, va a los grupos, cumple su ministerio, tiene temor del Señor en su corazón, quiere crecer espiritualmente. Entonces, hermano, lo que en sus corazones pone, estas cosas van avanzando. Ellos quieren sentir, quieren tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ellos quieren, hermano, y se ponen justamente con el yugo del Señor, porque ellos quieren aprender del Señor a ser manso, a ser humilde. Ellos reciben la palabra como lo que es palabra de Dios. La reciben así, Dios la envía y ellos la reciben, ellos abren su corazón y su corazón se llena de regocijo espiritual a causa de lo que escuchan, de lo que oyen. Y cuando se van delante del Señor, van hablando uno con otro. ¿Viste lo que nos habló Dios? ¿Viste lo que nos habló el Señor? ¿Viste el Señor esto? ¿Viste el Señor otro? Entonces van, hermano, confesando y hablando y edificándose uno de los otros con la palabra que Dios envió. Entonces nosotros venimos viendo cómo es que Jesús, hermano, hablando y estando con los discípulos, le decía, nadie viene al Padre. Entonces nosotros dijimos que eso parecería ser una palabra que está mal, tendría que ser nadie va, porque uno siempre mira para arriba, siempre mira lejos, nadie, y sin embargo Jesús dijo, nadie viene al Padre. Y entonces nosotros fuimos a la revelación de lo que era la revelación de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Que Dios estaba dentro de Cristo. Por eso Él decía, yo y el Padre una sola cosa somos. Por eso Él decía, el que a mí me ha visto al Padre. Por eso Él decía, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conocéis. A veces nosotros leemos ese pasaje, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y parece como que fuera años que estuvo Jesús. Sin embargo, estuvo 3 años. Comenzó su ministerio a los 30 años y a los 33 años aproximadamente fue crucificado. Con los discípulos estuvo 3 años. Sin embargo, Él dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Quiere decir que en 3 años sería suficiente como para comprender un montón de cosas profundas y seguir adelante a la perfección. Con 3 años. Sin embargo, usted lee la carta a los Efesios
y compara con la carta de los Hebreos y va a ver que son dos cosas diferentes. Pablo, hermano, en las cartas a Efesios, ahí habla de los lugares celestiales, cómo es que Dios a nosotros nos elevó. Es una carta muy profunda, muy hermosa para un hombre espiritual. Pero nosotros leemos acá Hebreo y dice el escritor que él tenía justamente que decir de la declaración, porque Cristo Jesús dice que fue hecho sumo sacerdote. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico que solamente el sacerdote entra en el lugar santísimo, otro no, y que Cristo entró en el verdadero tabernáculo, no en el tabernáculo que era imagen del verdadero, lo que hicieron los judíos y donde entraba el sumo sacerdote según el orden del Leví? ¿Cómo le explico que entró allá en el cielo, en la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, y no entró con sangre ajena como entran los sacerdotes levítico, sino que entró con su propia sangre? ¿Cómo le explico todas estas cosas si las primeras cosas todavía no la creen? Entonces, ¿cómo ir más allá si no sabe, hermano, sumar todavía? 1 más 1, 3 pone. ¿Cómo ir más allá y va a aprender a dividir? ¿Cómo va a ir más allá? Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? Necesitaban aprender, hermano, las primeras letras, los primeros números. Pero mira quién necesitaba aprender las primeras letras y los primeros números, los más viejos. ¿Cómo puede ser? Yo le conté que no hace mucho un hermano se gloriaba de que hace tantos años que estoy con el pastor Pablo. Cuando era la iglesia chiquitita, yo estaba con él y yo mira, ni siquiera diácono de la iglesia. Entonces, para que usted tenga una idea, su consagración y su servicio a Dios, como para que usted tenga una idea, hermano, la forma en que él servía a Dios, la gloria de él que de chiquitito, pero no creció nada, él sigue siendo chiquitito, con muchos años. Sin embargo, hermano, Jesús le dijo, ¿hace cuánto tiempo que estoy? Como 3 años estuvo. Nosotros miramos al apóstol Pablo, hermano, que recibió la palabra del Señor, luego dice, subió y estuvo 3 años, hermano, en Damasco, por un lugar alejado, hermano, y luego volvió, pero cuando volvió con una revelación. Con una revelación. Entonces, ¿esto qué significa? La necesidad que tenemos de ser diligentes. No nos olvidemos, Dios está buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Está buscando un pueblo espiritual. No está buscando un pueblo que alabe con el alma. Alabar con el alma significa alabar a Dios en la carne, en nuestras propias ideas, en nuestro propio pensamiento. Dios está buscando hombres y mujeres que le alaben en espíritu y en verdad. Por eso en nosotros ha hecho algo, hermano, que no pueden entender los hombres, que nos dio una muerte y un nuevo nacimiento en un hombre espiritual, al cual hombre espiritual Dios alimenta mediante su palabra con todas las cosas que Él nos ha dado. Nos alimenta cuando nos reunimos en la iglesia, nos alimenta cuando nos reunimos en los grupos, nos alimenta cuando nos reunimos a ensayar, nos alimenta cuando nos reunimos a evangelizar, nos alimenta cuando nos alimenta y nos dio todas las cosas que nosotros necesitamos. Nos dio el desayuno, nos dio, hermano, el almuerzo, nos dio la merienda, nos dio la cena, nos dio todo lo que necesitamos para que crezcamos. Por eso no tenemos que desechar ninguna de las cosas que Él nos ha dado. Él nos dio todo lo que necesitamos para que seamos un hombre fuerte espiritual. Para que podamos entender. Nosotros miramos lo que le dice a los hebreos. Y habiendo sido perfeccionado, hablando del Señor, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, ser hecho tardos para oír tiene que ver con ser hecho tardos para creer, tiene que ver con ser hecho tardos para comprobar que la palabra de Dios, hermano, mediante la obediencia, tomando la experiencia, que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Entonces dice, os habéis hecho tardos
bastardo. ¿Cómo explicarle a un judío que Cristo es un sacerdote, aunque él era de otra línea, hermano, de la tribu de Judá? ¿Cómo explicarle? Porque ellos ya tenían de enseñanzas antiguas que solamente podían ser sacerdotes los de la descendencia de Leví, y somos sacerdotes los de la descendencia de Aarón. ¿Cómo explicarle que Jesús era un sacerdote y más que un sacerdote? Porque acá la Biblia habla de Melquísedec y habla, hermano, de Melquísedec que era un sacerdote. La Biblia dice que cuando Abraham volvió de la victoria, salió, dice, el sacerdote Melquísedec a recibirle. ¿A quién, hermano? Dios le dio a Abraham los diezmos al Melquísedec, y Melquísedec, dice, bendijo a Abraham, y tomando, dice, pan y vino, se regocijaron delante de Dios por la victoria que Dios le había dado. Y habla que Melquísedec era un sacerdote. Sin embargo, de Jesús no dice que era un sacerdote, dice que era sumo, más allá. ¿Y cómo algunos hacen a Melquísedec como que fuese mayor que Jesús? ¿Y cómo algunos otros llegan a decir que Melquísedec era el Señor? Porque Melquísedec era sacerdote, pero Cristo fue hecho sumo, mucho más allá todavía, sumo sacerdote. Y nadie toma para sí la honra como para decir yo soy y hacerse él lo que no es, sino aquel que lo llamó dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquísedec. Lo hizo Dios sumo sacerdote. ¿Por qué sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote es el único que entraba al lugar santísimo. Los sacerdotes entraban al lugar santo y ahí, hermano, hacían los sacrificios, hermano, ponían el perfume aromático en el lugar santísimo, los panes de la proposición, pero había un paño que dividía el lugar santo del lugar santísimo, hermano, y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote, y una vez al año, y no sin sangre, sino con sangre, entraba para expiar los pecados. Una vez al año, hermano, al lugar santísimo, y luego salía. Sin embargo, entró no al tabernáculo terrenal, sino al celestial, en la misma presencia de Dios, no para entrar y salir, sino para quedarse, porque le fue dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. A mi diestra, a la diestra del Señor, a la diestra de Dios. Entonces, sumo sacerdote, un sumo sacerdote que no volvió, como los otros sacerdotes que entraban y salían. Entonces, ¿cómo explicarle a los hebreos cómo Dios los declaró sumo sacerdote cuando ellos en su mente tenían grabado su forma, tenían grabado los ritos, tenían en su mente grabado la forma de ser, tenían en su mente grabado el sacerdocio aarónico, los sacerdotes por los levitas, a Aarón, el sumo sacerdote? ¿Cómo sacarle? ¿Cómo cambiarle la mente? ¿Se da cuenta? Es necesario sacar la memoria y poner una nueva memoria para llenarla, porque si nosotros no sacamos y tiramos lo que ha sido metido dentro de nosotros, ¿cómo va a querer compaginar lo espiritual con lo terrenal? Y querer, hermano, acomodar, hermano, lo espiritual y lo terrenal y entremezclarlo. No va a poder hacerlo, sino que lo espiritual va con lo espiritual y lo terrenal va con lo terrenal. Se debe separar. No podemos andar en la carne y vivir en el espíritu. Tenemos que, ya que vivimos en el Espíritu, andar también en el Espíritu. A causa de lo que Dios ha hecho, nos hizo, hermano, un hombre espiritual. Y a causa de lo que Dios quiere revelarnos y quiere enseñarnos, nosotros necesitamos vivir esta vida que el Señor a nosotros nos ha dado. Por eso dice así, verso 11, acerca de esto, ¿cómo lo declaró Dios sumo sacerdote? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, tardos para obedecer, tardos para creer, lerdos, es decir, negligentes. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo.
¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿Qué dice Pablo de los Hebreos? Después de tanto tiempo. Quiere decir, hermano, que el tiempo justo, hermano, y cuando la persona entra en la obediencia y entra, hermano, en su consagración para Dios, el tiempo dado por el Señor es correcto. No hace falta más ni hace falta menos, sino el tiempo preciso. Alguien que se consagra para Dios, usted va a ver el crecimiento espiritual que tiene. Se produce dentro de él un crecimiento. No vamos a hacer como les dijeron muchas veces, ¿cuántos hermanos? En esta iglesia no se puede crecer, porque acá no le dan para predicar, acá no le dan para dirigir, acá no le dan para abrir culto, acá no le dan para nada, acá no se puede crecer. ¿Quién será aquel que pueda detener el crecimiento de alguien cuando Dios se lo da? Usted no podrá hacer nada, quizá usted está quietito ahí, pero usted va creciendo, hermano, y las obras de fe que hay dentro suyo se van a hacer manifiestas. No se puede tapar el sol con un dedo, así la gracia de Dios tampoco. En lo que haga va a haber gracia, va a ir a predicar y va a haber gracia, va a hacer esta obra y va a haber gracia, y donde se manifiesta va a ser reconocida la gracia de Dios en su vida. Pero un desgraciado no puede mostrar nada, porque no tiene gracia. No tiene gracia. Entonces nosotros miramos, debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo puede ser? Hay que enseñarle como si fuese un alma nueva. Un alma nueva que recién entra, que viene con todo el mundo encima, toda la carne encima, todas las viejas costumbres encima. Hay que enseñarle como si fuese nuevo. Y ya es viejo, ya sabe lo bueno, ya sabe lo malo. No hace mucho me habló un hermano que venía acá con nosotros, apareció y ahora desapareció. Y me mandó un mensaje y me dijo, pastor, yo quería preguntarle, porque usted sabe que la hermana con quien yo estoy, y bueno, y yo quería saber usted qué piensa. Entonces yo le mandé un mensaje y le dije, hermano, mire, usted ya tiene muchos años en la iglesia, y usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero si usted quiere hablar conmigo, venga y vamos a hablar. Fue la última vez que nos comunicamos, nunca más vino a la iglesia. ¿Se da cuenta lo que cuando uno sabe lo que está bien y lo que está mal, sabe lo que es incorrecto y sigue haciendo las mismas cosas? Se da cuenta como que la misma palabra, hermano, le va redarguyendo. ¿Por qué muchos no vienen a la luz? ¿Sabe por qué no vienen a la luz de la palabra? Porque la luz de la palabra le redarguye de la mala obra. Entonces, como no quieren dejar de hacer lo malo, se apartan y se van de la congregación, no vienen más para que no les redarguya. Pero no se trata de que un hombre se lo está redarguyendo, sino aquel que está dentro de ese hombre le está hablando al corazón. Le está hablando al corazón y entiende lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces prefiere huir. Pero nosotros no hemos sido llamados para huir. Hemos sido llamados para corregir lo torcido, para enderezar lo torcido, para que lo que salió fuera del camino lo metamos adentro del camino, para que abramos nuestros ojos y veamos, hermanos, los obstáculos que están delante de nosotros, para que esquivemos el mal, para que busquemos la presencia del Señor y vamos rumbo a una perfección. Para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para alcanzar la imagen de Cristo. Hemos sido llamados para ser conformados a su estatura, a su conocimiento. Hemos sido llamados a ser como Él porque Dios nos hizo miembros de su cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios envía, hermano, una palabra tan gloriosa para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de los miembros del cuerpo del Señor. Por eso es que el escritor de Hebreo le dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso es incorrecto, aquello es correcto, aquello no está bien, aquello sí, aquello. ¿Qué necesidad tiene?
La forma de hablar, la forma de tratar, la forma de vestir, la forma, hermano, de moverse en medio de un mundo que no tiene a Cristo. Ya sabemos, conocemos. Y esto hablo con los hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia y ya que conocen la verdad del Señor. No lo nuevo, ellos van aprendiendo, sus ojos se van abriendo y en la medida que vayan avanzando van a ir aprendiendo. Pero queden los hebreos que teniendo que ser ya maestros, que enseñen a otros, todavía tienen necesidad de que le enseñen lo que está bien y lo que está mal. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por aquellos que por ¿el uso de qué? El uso de la palabra que Dios viene enviando. ¿Mediante qué viene la santificación? Mediante el uso de la palabra que Dios viene enviando. ¿Mediante qué, hermano, viene el crecimiento de la fe? Mediante el uso de la palabra que Dios viene enviando. Entonces Dios viene enviando la palabra no para que pase para arriba, sino para que nosotros tomemos la palabra y hagamos uso de ello. Es decir, tengamos los sentidos ejercitados de lo que está bien y de lo que está mal. De manera que nuestra conciencia no se morigene por el pecado. Porque el que sabe algo que está mal y sigue haciendo, su conciencia le dice, la palabra de Dios le dice, es redarguido en su corazón y sigue. Llega un tiempo en que ya morigena la conciencia. La conciencia ya no le acusa y Dios ya lo deja a un costado. Ya lo deja, que siga el curso de su camino, luego va a llorar. Entonces dice el apóstol, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cuántas cosas tiene el Señor para declararnos? Muchas. ¿Cuántas cosas tenía el escritor de los Hebreos para decirle a los hebreos? Él dice, tenemos mucho que decir, pero ¿sabe qué? Nos resulta difícil de explicar, porque se hicieron tardo para oír. Escucha, dicen sí, amén, y siguen haciendo el mismo error y la misma falla. Escuchan, dicen sí, amén, y siguen haciendo lo malo. Escuchan y siguen. Se han hecho tardos para oír. No obedecen. ¿Cómo vamos a poder ir más allá? ¿Cómo le vamos a enseñar cosas más profundas, más elevadas? ¿Cómo vamos a poder pasar, hermano, hacia otro sector espiritual, a otro lugar espiritual más elevado si no podemos con lo poco que Él nos da? Entonces Dios tiene mucho para hablarnos, pero tiene que ver que tengamos nosotros la capacidad para recibir lo que Él tiene para darnos. Hay un pasaje donde Jesús le dijo a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no la pueden sobrellevar, así que no se las puedo decir. Por ahora no pueden sobrellevarla. Las escrituras del apóstol Pablo a la iglesia, Pedro habla de ella y dice que no son fáciles de entenderla. Y dice que los indoctos y los inconstantes, ¿vio? Eso que viene salteado, dice, tuercen las escrituras y no solamente que la tuercen, sino con el peligro de su propia perdición. Por eso habló de Jesús, habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y cómo fue su padecimiento? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Así que por obedecer a Dios, desobedeció el llamado de su propia naturaleza. Así que por obedecer a Dios, desobedeció la inclinación natural como hombre. Así que por agradar a Dios y obedecer al Señor, se humilló a sí mismo en contra de sí mismo para agradar a Dios. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Por eso el salmista dice, cabalga sobre palabra de verdad. Pon tu mano, tu espada sobre tu muslo. Oh valiente, habla del Señor. Habla del Señor. Entonces nosotros miramos. Así que Dios tiene mucho para decirnos, sí. Así que es dificultoso de declararlo a causa de la falta de crecimiento espiritual, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a consagrar nuestra vida. Hermano, crezcamos en espíritu. En la carne no hace falta que crezcamos. Ya hemos nacido con una naturaleza humana torcida y desviada. Es necesario que nosotros comencemos a vivir en el espíritu y a desechar las obras de la carne y a obedecer a Dios. Esto a los que quieren crecer en el Señor. Así que, hermanos amados, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu en esta noche ha hablado a la iglesia. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque en tu palabra tú nos exhortas a que crezcamos, porque esa es tu voluntad. Que crezcamos hasta alcanzar la estatura de tu Hijo amado. Para eso nos llamaste, para ser conformado a la imagen de tu Hijo. Señor, ayúdanos a ser diligente y no perezoso. Ayúdanos a poner la mano en el arado, Señor, y a seguir adelante rumbo a la perfección. Confórtanos, aliéntanos, fortalécenos y llena nuestros corazones más y más de tu presencia. Gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre, te damos. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.